Bueno, pues saludos a todos. Yo soy Manolo, oficialmente Manuel, ya quedamos pocos Manolos en España. Básicamente algunos fruteros y yo, pero no es un nombre muy en corriente, pero es un nombre muy tradicional español, como todo el mundo me conoce. Como ha dicho Andrés, yo llevo mucho tiempo trabajando en nutrición animal, en buena parte de animales domésticos para producción, tanto monogástricos como rumiantes, y en los últimos tiempos me he enfocado sobre todo al uso o a la producción de insectos. He estado estudiando sobre todo alimentación de insectos para optimizar su cría tanto desde el punto de vista de niveles y niveles de proteína, calidad de proteína en términos aminoacídicos, eh, aporte de energía, relaciones fibra-almidón, tipos de almidón, ese tipo de cosas. Pero vamos, aunque hemos hecho otra cosa, alguna cosa relacionada con la utilización de insectos en algunas especies, básicamente nos hemos dedicado siempre a optimizar las condiciones de cría y es un poco lo que quería plantear en esta charla. Bien, la producción de insectos y el enfoque de los insectos como alternativa a tener una fuente, una nueva fuente, como nueva fuente de nutrientes, tanto para humana como para el ganado, se ha puesto de moda en los últimos años, básicamente a raíz de este nuevo siglo porque antes del año 2000 la verdad es que había muy poquito enfoque en este sentido. Últimamente se ha fomentado, primero teniendo en cuenta que en muchas culturas los insectos se utilizan como fuente de alimentación para humana y segundo por el potencial que tiene indudable en utilización como fuente de proteína para alimentación animal. Dentro de este enfoque podemos tener varios aspectos o varios puntos de vista. En primer lugar, porque nutritivamente los insectos suponen un aporte de proteína de muy alta calidad, un aporte de aminoácidos esenciales, tiene una cierta cantidad de fibra que puede tener una mejora sobre las condiciones fisiológicas de digestión, aporta grasas, tanto monosaturadas como poliinsaturadas, y también pueden considerarse un aporte de vitaminas y minerales. Además, sobre todo enfocado hacia la alimentación humana, tiene muchos efectos eh, bioactivos, como puede ser su efecto antioxidante, efecto antiinflamatorio, efecto antimicrobiano, etcétera. Al mismo tiempo, la producción de insectos como fuente de alimento tiene un componente de sostenibilidad en términos de utilización de recursos naturales y de impacto medioambiental de la producción, que son muy interesantes y pasaré a comentar posteriormente. Bien, un poco como resumen, concretando, aquí en esta diapositiva presento unos cuadros resumen hasta cierto punto de efectos positivos y negativos de la utilización de insectos como en alimentación. En primer lugar, un efecto antimicrobiano sobre determinadas especies potencialmente patógenas de microorganismos que está muy relacionado pues, por la concentración de ácido láurico en concreto, por ejemplo, en especies como Hermetia ilucens, mosca soldado negra, la acción antimicrobiana de péptidos, de determinados péptidos, la presencia de melanina en la cutícula de los insectos, incluso la propia quitina estimula el sistema inmune, como estimulando la respuesta de los animales al riesgo microbiano
Incluso todo esto supone también o está relacionado con la liberación de oligosacáridos en el intestino que también van a favorecer la proliferación de determinadas especies potencialmente beneficiosas. ¿Eh? Eh, en algunos casos también se ha asociado con posibilidad de inactivar micotoxinas, aunque no voy a entrar mucho en eso porque tampoco hay un gran apoyo científico, no hay base científica suficiente como para darlo como un valor importante. Entre los distintos efectos negativos que se les han achacado, podemos hablar de un potencial riesgo de generar reacciones alérgicas. Esto se ha visto bastante en humana, aunque no está descrito, de hecho, en alimentación animal. Y en cualquier caso, el procesado de los insectos antes de su utilización como alimento reduce en buena medida esta alergenicidad. Se ha especulado con posibilidad de transmisión de enfermedades microbianas, pero en este sentido hay que tener en cuenta que los patógenos que afectan a los insectos y que pueden proliferar, digamos, en un sistema de cría, no son los mismos patógenos que pueden afectar al consumidor, ni a humanos ni a animales superiores. Por tanto, es difícil asumir un problema o un impacto en este sentido. Y de hecho, los patógenos de insectos son en general inocuos para los vertebrados. Por otra parte, se han hecho estudios en relación a la transmisión de priones con objeto de descartar potenciales repercusiones de enfermedades priónicas, como fue en su día las encefalopatías relacionadas con las vacas locas, y se ha visto que no existe evidencia de transmisión de priones mediante la utilización de insectos. Esto puede ser de especial relevancia, sobre todo teniendo en cuenta que una de las alternativas, como veremos más adelante, consiste en la utilización de harinas o residuos de matadero en la alimentación de determinadas especies de insectos. Finalmente decir, y eso me parece relevante destacarlo, en algunos casos hay publicaciones en las que se han asociado el consumo de insectos con la vehiculación de factores antinutritivos, fitatos, oxalatos, determinados metales pesados. Pero hay que tener en cuenta que estos estudios se relacionaban siempre con insectos cosechados en el medio ambiente, es decir, insectos silvestres que por tanto están sometidos y expuestos a cualquier contaminación del medio ambiente. Si nosotros criamos insectos en explotaciones de cría y producción, obviamente con un control medioambiental y un control de la alimentación de estos insectos, se evita todo tipo de riesgo en este sentido y por tanto esto sería de una trascendencia mínima en ese sentido. Los insectos, en buena medida según el tipo de especie, luego entraré en eso, se pueden utilizar o bien como insecto completo, ¿eh? Tanto tal cual, que es bastante habitual en humana, como procesado, que es más habitual en alimentación animal, o bien se aprovecha para extraer determinados componentes del insecto y utilizarlo paralelamente o por separado en la alimentación de los animales. Se pueden extraer proteínas, extraer grasas, incluso biopolímeros, como por ejemplo la quitina, que se puede utilizar con otros fines. ¿Eh? Y finalmente, además, pueden utilizarse los residuos de la producción para distintas funciones, para distintos objetivos. Aquí planteo en función de la especie, o algunas de las especies más habituales, el uso de la fase fisiológica de los insectos puede ser distinta. Por ejemplo, para el gusano de la harina, Tenebrio molitor, para la mosca doméstica y para otras especies se utiliza la larva. Para la mosca soldado
y el gusano de seda se utiliza tanto la larva como el insecto en estado prepupa. Y para otras especies, como pueden ser los grillos y los saltamontes, se utilizan ninfas e incluso adultos como fuente de alimento. En cualquier caso, dado que son especies que desarrollan una metamorfosis, tanto completa como parcial, pues hay que criar y hay que considerar en la producción las distintas fases de producción de cada una de las especies que se consideran. Estas especies, cuando llega el momento oportuno de producción, se cosechan, se separan de los restos de sustrato sobre los que se producen, y estos restos de sustrato, junto con las excretas, el frax de estos insectos, se utiliza o se puede utilizar como fertilizante en floricultura, en producción vegetal en general. A partir del producto de insectos pueden utilizarse insectos enteros, insectos procesados. Para ello hay que sacrificar el insecto. Normalmente se sacrifican o bien mediante refrigeración o congelación, o bien mediante cocimiento, tratamiento de calor en agua caliente, en agua hirviendo, a temperaturas diferentes. Y a partir de ahí, o bien se extraen los productos o bien se procesan de distinta manera para su administración a mascotas, a humanos o animales de producción de carne. Aquí en esta diapositiva también puede verse un poco distintas alternativas. Evidentemente no hay un solo tratamiento recomendado. Hay que tener en cuenta, primero, que hay muchas particularidades relacionadas con la especie concreta, y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que al ser una industria relativamente joven, hay algunas alternativas que todavía no están absolutamente estandarizadas y optimizadas, y por tanto la gente pues intenta jugar con lo que le viene mejor y lo que le sale más cómodo para sus condiciones de producción y sus condiciones de mercado. ¿Mm? Tenemos distintos procesos de desengrasado, de extracción proteica o de recuperación de la proteína soluble, procesos para el secado, etcétera, etcétera. Simplemente no quiero entrar en ello, pero hay distintos procesos de extracción y de procesado que están siendo utilizados por distintas empresas a lo largo de todo el mundo. Una de las cuestiones, esta gráfica, este gráfico es especialmente interesante, aunque hay que tomarlo, vamos a ver, lo planteo porque es muy visual, pero hay que tener en cuenta que es muy generalista y por tanto los números que aplica hay que tomarlos con muchísimo cuidado y con mucha relación. Pero digamos que como valores medios aproximados pueden ser bastante indicativos. En una primera columna nos presenta la proporción de rendimiento de los animales en términos productivos. Una vaca podemos, o un rumiante, podemos asumir alrededor de un 40, 40 y tantos por ciento de rendimiento a la canal. En un porcino esto puede subir hasta un poquito más del 50, igual que en las aves, pero en insectos en general podríamos hablar hasta de un 80% de rendimiento en producción respecto a lo que es el animal completo. En cuanto al índice de conversión, como se ve también ahí, la cantidad de alimento necesario para conseguir 1 kilo de producto es muchísimo menor en el caso de la producción de insectos respecto a otros animales domésticos. La huella de agua se necesita, el gasto de agua en producción es muy inferior al gasto de agua en otras especies. El potencial calentamiento global, el impacto también es muchísimo más bajo, y la cantidad de tierra necesaria para su uso también es muchísimo más
baja, tanto a la hora de superficie necesaria para la instalación, para las instalaciones, como de cantidad de superficie agraria para garantizar la alimentación de los animales. Un poco parecido para que se entienda bien, aquí presento una tabla de cursos y colaboradores que me parece muy interesante, en la que se comparan dos fuentes de proteína muy estándar, la soja como modelo de proteína vegetal y la carne, el porcino como modelo de proteína de origen animal, frente a dos especies características de insectos, como se ve ahí el tenebrio molitor, gusano de la harina, y la mosca soldado negra o Hermetia lucens. La producción de cada uno de ellos por metro cuadrado es muy variable, ¿eh? Pero hay que tener en cuenta, en cuanto al rendimiento global que podemos extraer de esto, hay que tener en cuenta que mientras la harina de soja o la producción de soja tiene, digamos, un plano, tiene lugar a un plano, igual que en el caso del porcino, el tenebrio molitor se puede y la mosca soldado se pueden criar en bandejas superpuestas una a otra, alcanzando muchos niveles y por tanto multiplicando de forma muy fácil la producción. De la misma manera, de soja uno puede sacar un cultivo al año, un ciclo al año, mientras que, por ejemplo, de mosca soldado uno puede alcanzar hasta 18 ciclos productivos cada año. La producción de proteína también es interesante, con lo cual al final el cálculo que hacen o que presentan estos autores en términos de rendimiento proteico en kilos por metro cuadrado y año, se ve como el tenebrio molitor produce la misma cantidad de proteína al año que podemos esperar del ganado porcino, y la mosca soldado negra es incluso 4 veces más. O sea que son especies con un potencial productivo manifiestamente alto. ¿Mm? Una de las restricciones más importantes que podemos asumir en relación a esto es las limitaciones legales en cuanto a la utilización de estos productos. Y en ese sentido, la Unión Europea es especialmente eh, escrupulosa en términos de cómo establecer o qué requisitos de calidad y de seguridad exige sobre para utilizarlo en distintas especies. Por supuesto, en la mayor parte de los casos y de formas de presentación está prohibida su utilización en los rumiantes. En algunas otras especies productivas como acuicultura, avicultura y porcino, cada vez se utilizan más proteínas procesadas y grasa. En este momento están permitidas en Europa, y aunque la utilización de insectos enteros o insectos enteros procesados sigue estando prohibida. En animales de compañía, animales de peletería o animales de zoo está permitido su utilización sin ningún problema, porque no van destinados a la cadena alimentaria. En cualquier caso, es de esperar que, así como se ha modificado la legislación en Europa recientemente, en el año 21, es de esperar que en un futuro no muy lejano siga avanzándose en los criterios de tolerancia para este tipo de producto de cara a la producción de alimentos animales. Antes hablábamos de especies. Claro, aquí hay que matizar mucho, porque en esta gráfica, como se ve, ¿eh? Se puede hablar de más de 2000 especies de insectos que son consumidas por el ser humano. Claro, se desconoce la cantidad de especies que pueden ser consumidas por animales superiores. Pero es que hay que tener en cuenta que están registradas prácticamente 6 o entre 4 y 6 millones de especies de insectos a nivel mundial, y con las que todavía no están descritas, se puede estimar que en la Tierra puede haber del orden de 10 millones diferentes, de especies diferentes de insectos.
Por tanto, el potencial es muy amplio. Los insectos en sí, físicamente, formalmente y fisiológicamente, son radicalmente distintos unos a otros y por tanto es muy difícil, primero, generalizar y segundo, establecer criterios de cuál es más rentable, cuál va mejor, cuál va peor. ¿Vale? En general, la extrapolación directa que se aplica es que, bueno, si hay una serie de especies que se utilizan para humana, pues probablemente también servirán para alimentación animal. A partir de ahí es en lo que se ha trabajado. En cualquier caso, la legislación europea permite 9 especies de insectos, 8, perdón, en la que se incluyen dos dípteros, mosca soldado negra, Hermetia ilucens, y mosca doméstica, algunos coleópteros, como es el gusano de la harina y el escarabajo de la cama, el Phytobius viaperinus, varias especies de grillos y el gusano de seda, que como su producto tradicional se viene utilizando sistemáticamente en Asia, que son los principales productores de seda, como aprovechamiento de su producto de los capullos una vez extraída la seda, la fibra. En cuanto a este rango o esta lista de especies utilizables, permitidas utilización en Europa, básicamente las dos que más se están utilizando por su facilidad para un desarrollo industrial son la mosca soldado negra y el Tenebrio molitor, y por tanto serán los que más desarrolle en esta presentación, porque son los más habituales y los más estudiados. Hay que decir que dentro de estas especies hay algunas eh, que mantienen un nivel de metamorfosis completa, y otros que tienen una metamorfosis parcial, como son, por ejemplo, los grillos. En el caso de los grillos, en el momento al nacimiento tienen una forma prácticamente igual a la del animal adulto, y lo único que hacen es cambiar de tamaño conforme maduran. En el caso de los insectos que tienen holometábolos, es decir, que mantienen una metamorfosis completa, nacen como larvas, esas larvas pasan a pupa y esa pupa acaba pasando al insecto adulto en el formato adulto, ¿vale? Son animales diferentes. Aquí también ilustro, y no quiero profundizar en esto, un rango de composición muy aproximado de distintos insectos en función de su tipo. Tenemos cucarachas y termitas por un lado, escarabajos por otro, moscas, eh, tenemos abejas y avispas, hormigas, mariposas, etcétera. Cada uno de estos, como valor medio, y además vuelve a ser una aproximación, tenemos niveles muy variados de proteína, de grasa y de fibra, pero básicamente son niveles que se pueden considerar muy altos en todos los aspectos. Muy alta proteína, muy alta grasa. Hay que tener en cuenta que la fibra es una aproximación, luego lo comentaré más en profundidad, pero al ser animales, lógicamente, no contienen fibra, contienen determinados compuestos que estructuralmente se pueden parecer a la fibra vegetal y químicamente responden igual a determinadas analíticas. Esto es en términos de aminoácidos esenciales en las distintas especies, en miligramos por gramo de proteína, es decir, en términos de composición proteica. Se ve que hay ciertas diferencias en cuanto a la proporción de aminoácidos esenciales entre especies y entre estados vegetativos de las especies, pero en general lo que varía fundamentalmente, las proporciones en sí no tienen tanta diferencia entre especies, lo que sí hay una diferencia importante entre la proporción de aminoácidos esenciales para otras especies y aminoácidos no esenciales, en general en cuanto a composición proteica.
El ciclo del Armete lucens no voy a comentar mucho para no extenderme, pero es una especie que tiene un ciclo muy, muy rápido. Tiene un estado larval que dura entre 3 y 4 semanas y se aprovecha el producto de aprovechamiento, suele ser las larvas en el último estado vegetativo o en el último, ¿cómo se llama? Estado larvario o incluso en el estado prepupa. Es como se suele utilizar. La productividad es muy elevada, aunque todavía se considera que no se ha alcanzado el óptimo de producción industrial. Y una de las particularidades que tiene es que esta especie, como buena mosca, es capaz de utilizar sustratos, eh, restos, y es especialista en esos restos de producción animal, subproductos de mataderos, restos de productos animales, estiércoles, residuos de domésticos, etcétera. Con lo cual podría ser una alternativa muy interesante si se planteara como con el doble fin de utilización o eliminación de residuos medioambientales con potencial impacto medioambiental. Eso en realidad en Europa depende exclusivamente de nivel legal. En el momento que se permita, va a ser una de las especies que mayor boom van a alcanzar en términos de producción. La otra especie que hemos comentado como más importante es el gusano de la harina, que es en realidad un escarabajo. Y este escarabajo pone huevos, de ahí salen unas larvas que en el último estadio de crecimiento se convierten en pupa y al cabo de una semana, pues esa pupa muda a adulto. El estado larvario dura entre más o menos alrededor de 7, 8, 10 semanas y se aprovecha en general la larva en el último estado de crecimiento. El tenebrio tiene la gran ventaja de que puede utilizar restos y subproductos vegetales, aunque también se ha propuesto utilizarlo como alimento con su utilización, su producción a partir de alimentos de origen animal. ¿eh? Como particularidad, por ejemplo, eh, se ha descrito que los tenebrios podrían hasta consumir plásticos y utilizarlos como fuente de energía. Nosotros estamos en este momento en un estudio en este sentido. Bien, los productos de insectos son en general muy palatables en su utilización, tanto para avicultura como para porcino. Tienen la particularidad, bueno, como otros productos animales, que tienen gran cantidad de mucha humedad y por tanto es necesario desecar tras el sacrificio. El problema que tiene esto es que tanto el sacrificio, si se hace por alta temperatura, como el desecado posterior, implica someter en general a lavados y temperaturas altas y esto puede generar eh, desnaturalizaciones parciales de la proteína que provoquen un descenso de solubilidad, un descenso de digestibilidad aminoacídica o incluso inactivación de algunas vitaminas del grupo B. ¿eh? Además, hay un proceso que se ha descrito por especialmente importante en humana, aunque no es tan, digamos, tan importante en alimentación animal, que es el pardeamiento, que es un oscurecimiento de la larva que viene como consecuencia de una activación enzimática. Y el problema no es tanto el color, sino que afecta a la textura e incluso al valor, puede afectar al valor nutritivo de la larva. Las larvas tienen un contenido muy alto en grasa, ya lo hemos dicho, y por tanto su extracción puede favorecer su utilización. En algunos casos esta grasa extraída se utiliza o bien con fines cosméticos o bien la quitina, por ejemplo, se utiliza la quitina, bueno, ahora comentaremos exactamente lo que es, con uso farmacéutico y homeopático. Y la grasa, estaba comentando antes, puede utilizarse o bien como fuente de energía o incluso como fuente de aminoácidos, perdón, como ácidos grasos que favorezcan
factores, efectos antimicrobianos. ¿Eh? Los insectos se presentan normalmente o bien molidos enteros o bien molidos una vez extraídas la grasa y la quitina para utilizarlos como extracto proteico. Hablaba de la quitina. La quitina es el principal componente del esqueleto externo de los insectos. Está formada fundamentalmente, es un polímero que está formado de unidades de N-acetilglucosamina, unidas por enlaces beta 1,4. En principio, esos enlaces beta no son degradables por las enzimas de animales superiores y por tanto no podría ser utilizada directamente como fuente de energía, pero sí que los microorganismos simbióticos del tracto digestivo son capaces de romper estos enlaces beta y favorecer su utilización o utilizarlo independientemente como fuente de energía. ¿Eh? El problema que tiene la quitina es que en buena medida está asociada a proteínas y a otros nutrientes y esto puede provocar un descenso en la disponibilidad, reducir la biodisponibilidad de esos otros nutrientes y limitar su utilización. En los rumiantes la quitina es degradable, perfectamente degradable y por tanto no tendría ningún efecto. En los monogástricos se ha aducido en principio que al ser no digestible pudiera tener un efecto antinutritivo, pero hay que tener en cuenta que la cantidad de quitina que tienen estos productos es muy, muy baja. Podemos estar hablando del orden de entre 5 y 10% de quitina. Eso es menos de o es equivalente, puede ser equivalente a la cantidad de fibra indigestible que puede tener cualquier tipo de alimento concentrado en alimentación convencional de mamíferos o de aves. ¿Eh? De la quitina se puede extraer y se puede procesar para obtener quitosano, que es un producto de alto valor industrial para la industria farmacéutica, cosmética, etcétera. El problema es que la extracción es compleja y hasta cierto punto puede no estar muy clara su rentabilidad a priori, hasta el momento. Con insectos, una de las cuestiones que se arguye es que puede existir una desviación en el valor que nosotros otorgamos en términos proteicos de los productos a partir de insectos debido al porcentaje de nitrógeno en en las moléculas de proteína de estos insectos. Ha habido autores que han estado hablando que el porcentaje, primero el porcentaje de proteína verdadera puede estar alrededor del 75-80%, pero el porcentaje de ácidos o de nitrógeno en los ácidos nucleicos de la proteína bruta de insectos puede no corresponder, puede ser inferior al 16% que se utiliza normalmente para calcular proteína bruta y de ahí viene el 6,25 con el que multiplicamos habitualmente el contenido nitrogenado. Y en este caso se ha especulado con que la transformación del valor de nitrógeno a proteína bruta, en el caso de insectos, deberían utilizarse coeficientes diferentes más bajos, como pueden ser alrededor de 4,7, 4,8 o 5 con poco. ¿Eh? Lo que sucede que también esto es un poco trampa porque hay que tener en cuenta que los alimentos vegetales más habituales utilizados en alimentación animal tampoco tienen un coeficiente de proteína que se que se equipare con un KP de 6,25, sino que normalmente están sobre 5,60 y tantos, 5,80, o sea que las diferencias no serían tan grandes. En cualquier caso, lo que es cada vez más evidente que hay que considerar en el caso de insectos y de cualquier otra fuente de proteínas es más bien considerar la proporción de proteína verdadera y en todo caso el nitrógeno total. Me da igual multiplicarlo por un coeficiente o con otro, pero si estamos hablando de nitrógeno total, es nitrógeno y punto. ¿De acuerdo?
Bien, en algunas especies, sobre todo en relación con la mosca soldado negra, se ha asociado el tipo de alimentación con determinada cantidad y calidad de proteína y grasa retenidas. Eso ha hecho que cualitativamente se haya especulado que uno puede modificar la composición de la grasa de las larvas de mosca en función del tipo de grasa que esté añadiendo, por tanto, con posibilidades de aumentar la proporción de ácidos grasos omega 3. Incluso nosotros hemos visto que en función del tipo de cereal que se administre a las larvas de Tenebrio molitor, podemos conseguir niveles de retención grasa considerablemente diferentes, incluso a un mismo nivel de crecimiento de las propias larvas. La composición de los insectos no es constante a lo largo de todo su desarrollo, como se ve en la tabla de la izquierda y en la gráfica de la derecha. En la tabla de la izquierda vemos cómo la proporción de proteína y grasa, incluso de cenizas, va variando, en este caso en mosca soldado, a lo largo de su desarrollo, conforme se va adaptando la fisiología del insecto a las características del desarrollo. En la gráfica de la derecha, si nosotros lo comparamos con la cantidad total proteica que proviene de cada una de estas fases, claro, lógicamente conforme aumenta el tamaño del insecto, en cualquiera de sus fases, aumenta la proporción de proteína que se puede obtener por larva, lógicamente. Es un poco lo que destaca en el lado contrario, en la gráfica de la derecha. Independientemente de la cantidad, de la proporción de proteína que pueda tener una larva, conforme crece, eh, aporta, rinde una mayor cantidad de proteína por unidad de insecto, lógicamente. Nosotros en su día estuvimos preparando para FENA. FENA es la Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal. Preparamos unas tablas de composición de insectos para poder que sirvan como orientación para ser utilizadas en el mercado y por la industria de fabricación de piensos. Y para ese trabajo, la verdad es que tuvimos bastantes problemas en cuanto a, en primer lugar, que hoy en día todavía la producción a nivel industrial es baja. Después, las condiciones de producción están muy poco estandarizadas. Todavía cada uno, cada empresa produce de formas diferentes y por tanto es muy difícil dar un valor medio que sea mínimamente representativo. Luego también hay muchas variaciones en las técnicas de procesado y, por tanto, al tener pocos datos y algunos parámetros realmente no definidos, es difícil caracterizar estos productos. En cualquier caso, aquí se puede ver en el caso de Tenebrio molitor, nosotros hicimos esta caracterización para Tenebrio molitor y para mosca soldado y puede verse a partir de distintos datos de la bibliografía. Estos números que aparecen en el eje horizontal se refieren a distintas referencias. Puede verse como el contenido de proteína bruta y extracto etéreo en la parte de arriba, o el contenido de lisina en la proteína de los insectos, de las larvas, en la parte de abajo, varía notablemente de una referencia bibliográfica a otra. Con lo cual, probablemente esto extrapolado a la producción industrial sería una variación exponencial a este tipo de variantes. En cualquier caso, nosotros dimos unos valores medios, tanto para tenebrio, como digo, como para mosca soldado, que aquí los presento para ilustrarlo. Voy a intentar ir un poquito más deprisa, en el que presentábamos para cada una de las especies el valor en cuanto a larvas enteras, por facilitarlo en caso de que se permita legalmente su utilización en un futuro no muy lejano en Europa, y como harina desengrasada, es decir, básicamente proteína con restos de quitina. Y observábamos, bueno, que la proporción de humedad había disminuido notablemente por el proceso de secado, como es natural. La proteína bruta la damos como nitrógeno por 6,25. Hay que tener en cuenta que si se quiere utilizar otro coeficiente sería
cuestión de traducirlo a nitrógeno total y ya está. Niveles altos, o sea, niveles reducidos de grasa, de extracto etéreo en el proceso de desengrasado, pero que no se desengrasa completamente. Mantenemos al final niveles de 7 a 9% de extracto etéreo en el producto desengrasado. Y luego variaciones, en estas tablas nosotros aportábamos niveles convencionales de fibra, fibra neutrodetergente y fibra ácido detergente, para poder ser extrapolado a un aporte calculable en el caso de formulación para dietas animales. Entonces, eh, aportar el valor de la quitina no tendría mucho sentido si se va a incorporar en una dieta para porcino y aves, donde lo que nos interesa es el potencial contenido en fibra neutrodetergente y fibra ácido detergente. En el mismo sentido, en términos aminoacídicos, tenemos en esta tabla porcentajes de proteína y estimaciones de digestibilidad leal estandarizada para porcino y digestibilidad real para aves. Podemos ver que los contenidos en proteína, en aminoácidos o en porcentaje de proteína son muy elevados en general. En el caso de lisina en el telebrio ya es un valor muy alto, como puede verse ahí. Metionina más cistina son valores un poquito más bajos. Y esto es curioso, no necesariamente porque metionina tengan poca, sino básicamente porque lo que tienen poca es cistina. Entonces, si nosotros consideramos, en general, si nosotros consideramos las necesidades como conjuntas entre metionina y cistina, nos da un valor relativamente bajo y, sin embargo, si miramos exclusivamente metionina, veremos que el valor es bastante razonable, un valor bastante interesante. ¿Eh? Puede, sobre todo, la mosca soldado tener niveles no tan altos en términos de treonina y, sobre todo, de triptófano, que puede ser limitante. Y como se ve, el valor de digestibilidad ileal de la proteína es más bajo y de digestibilidad real para las aves es más bajo en el caso de la mosca soldado porque muchos aminoácidos están ligados a la quitina, lo cual los hace más indigestibles en el intestino. Aquí tenemos ácidos grasos. Destaca como gran particularidad en la composición grasa de estas larvas un contenido altísimo de ácido láurico en la mosca soldado negra, lo que le aporta una característica muy favorable en términos antimicrobianos, como hemos dicho antes, y luego un contenido en oleico y linoleico, en la grasa de tenebrio, bastante elevados y le da de hecho un perfil muy parecido a muchos aceites vegetales en cuanto a composición de ácidos grasos. Aquí comparamos las necesidades en dos especies, en porcino y pollos, en términos aminoácidicos, en relación a ingredientes convencionales como fuentes de proteína de alta calidad, como la harina de soja y la harina de pescado, y en comparación con las harinas de larvas, de larvas enteras de Hermete lucens y de Tenebrio molito. Si se ve ahí, en todo caso, los valores de aporte de los insectos son muy parecidos a los de la harina de soja, muy, muy parecidos. Quizá la mosca soldado tiene una cantidad un poco limitante en metionina y cistina para pollos, y en ambos casos podríamos considerar como valores un poco limitantes para triptófano. Por lo demás, el perfil de Tenebrio molito, como se ve, se adapta muy bien a las necesidades tanto de porcino como de avicultura. Y con esto termino. Acabo con un recuerdo a un programa de televisión que a mí me gustaba mucho en su día, el del Chapulín Colorado, que viene muy a juego con esta presentación. Y en temas de producción de insectos, pues digo como el Chapulín, síganme los buenos, que es un tema que puede ser potencialmente muy interesante en un futuro próximo para la alimentación animal. Nada más y muchísimas gracias. Espero haberme ajustado al tiempo que tenía disponible. Muchas gracias, Manolo. Imagino que la gente estará en casa aplaudiendo virtualmente. Bueno,
Para ser tú te has ajustado bastante al tiempo, así que no me voy a quejar. Muchas gracias. He hecho un esfuerzo, Andrés. Y bien, bueno, mira, ahí te están aplaudiendo virtualmente. Gracias. Bueno, y Gracias a ti. ahora voy a presentar a los buenos, que son el panel de discusión que tenemos hoy. Y voy a empezar por las damas. Primero me gustaría introducir a Natalie Villarreal. Ella es chilena, pero actualmente vive en España y actualmente es Product Manager de una empresa, de un producto de la empresa Disproquímica, que bueno, se dedica principalmente a los aditivos y tiene experiencia también trabajando con insectos y es exalumna del máster en nutrición animal. Así que, Natalie, bienvenida al panel. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Manuel. Quiero agradecer primero que nada a Manuel por la presentación, muy interesante de verdad. A Andrés por la invitación. A mí la verdad, seguir como dice ahí, síganme los buenos. El chapulín es una hormiga, ¿vale? No es una mosca pero es un insecto, así que está dentro del tema igual. Para mí no es difícil seguir estos dos temas que se han tocado hoy, tanto la producción de insectos para alimentación animal como el máster. Las dos cosas las recomiendo. El máster de nutrición, yo fui alumna en la generación del 2019, prepandemia, otro mundo. Pero sí lo recomiendo, como decía Andrés, muy importante porque te abre las puertas a un mercado laboral que necesita tantos veterinarios, ingenieros agrónomos que tengan un poco ya de desarrollo y de experiencia en la nutrición animal, que es un mercado que necesita profesionales ahora. Entonces, sí lo recomiendo como un veterinario que quiere ir más allá un poco de la clínica y aventurarse en esta área que es tan bonita. A mí la verdad me apasiona, llevo ya bastante tiempo, no voy a decir mi edad, pero ya llevo 15 años formulando, 15 años haciendo formulación de raciones y tengo algunas experiencias con la harina de insectos porque me declaro innovadora. Siempre me interesa cuando hay materias primas alternativas, me gusta la palabra alternativa, buscar opciones a lo que ya está, sobre todo cuando las opciones que tienen dificultades, como el precio y el impacto climático que está pegando en el mundo donde vivimos todos. Yo soy chilena, como dijo Andrés, vengo del hemisferio sur, pero desde allá tenemos los mismos problemas que en el hemisferio norte. O sea, tenemos también el tema del cambio climático, de tratar de apostar por la economía circular, y también tenemos, a pesar que en Chile tenemos grandes productores de soya, digo soya, no soja, perdón, soya como Argentina, Bolivia, Brasil, tenemos un precio alto, una proteína que es de un precio elevado. Entonces siempre estamos en vista de buscar nuevas alternativas. Yo le comento un poco que en estos 15 años, estamos hablando ya del 2010, suena como que fue hace poco, pero ya han pasado un par de, de añitos por ahí. El 2010 yo hice mi primera aproximación al mercado de tratar de incluir harina de insectos en gallinas ponedoras. Yo actualmente formulo para unas 10 compañías de gallinas ponedoras. Si empezamos a sumar el número de gallinas, estamos casi alcanzando los 8 millones. Pero en esos tiempos yo trabajaba en una empresa que no alcanzaba ni los 200.000 de gallinas ponedoras. Y también tenía codornices de postura, codorniz japónica, ¿vale? La Coturnis japónica, que es un ave que ocupa alimento de una muy alta proteína. Estamos hablando de casi 22 en postura y hasta 27 en crianza. No sé si conocen mucho de Chile, pero somos muy buenos produciendo vinos. Entonces a mí, cuando yo estaba en esta producción, me iban a tocar la puerta todos los que ocupaban el guano o la gallinaza de las aves para fertilizar. Y dentro de esos productores que me iban a tocar la puerta por este guano, hubo uno que empezó a demandar más y más. Y fue porque estaba produciendo harina de insecto, en este caso con larva soldado. ¿Qué pasa? En pañales. Todo en pañales y me hubiese encantado que hubiésemos tenido la información de hoy en día, porque este proceso lo estaba haciendo sin saber el tema de la temperatura. Entonces, él trataba de fijar un estadio de la larva, pero no podía porque él no tenía el control y nosotros tenemos estaciones muy marcadas con diferentes temperaturas. Entonces, la larva necesitaba calor.
No tenía ni condiciones ni de humedad. Él lo que vendía ni siquiera era una harina de insecto, era un macerado de insectos, llamémoslo así. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo esto y lo tengo que formular? Hace 15 años hice lo que tú comentabas, Manolo. Análisis químico proximal, 6,25, 75% de proteína. Uf, ¿cómo formulo esto? Vale, lo hago, pero sin tener en cuenta ni una referencia de aminoácidos ni nada. Entonces, por eso es tan importante todo lo que se ha ido avanzando. Yo formulé con un producto sin un perfil nutricional completo. Entonces, claro, ¿qué pasó? Esta persona que hacía larva de mosca de soldado, lo hacía con el producto que yo le estaba dando, que era el guano, la gallinaza. O sea, ese sustrato es ahora, aparte que ilegal, no se puede alimentar de esa forma, eso está fuera de la normativa. Traté de aumentar su nivel, de su aporte de proteínas y nutricional, dándole también los huevos de descarte. Huevos de descarte, cáscara de descarte, membrana de huevo. Entonces, ¿qué pasó? Esa larva o esa harina empezó a aumentar mucho su contenido, tanto de extracto etéreo como de calcio. Entonces, ahí también otro mensaje que aprendimos. La larva, si bien proteína y aminoácidamente era bien constante, el extracto etéreo y los minerales eran muy variables. Ahora, yo no tenía esa información tan al detalle, simplemente veía que las cenizas aumentaban mucho. O sea, tienen que ver que todo esto, como les digo, estaba en pañales y yo tampoco sin tener muchas fuentes de información. ¿Qué pasó? Fueron andando los años. Esto terminó mal porque al final hubo un problema microbiológico. Esta harina salió positiva a Clostridium, así que, adiós, ese proveedor ya se fue. Pero el 2015, perdón, el 2020, en los tiempos de pandemia, hicimos una nueva prueba con ya otro productor que tenía muy bien organizado su proceso de producción. Él ocupaba un solo tipo de sustrato, que es subproductos, y no digamos subproductos, sino que la alimentación de desechos de restaurantes, ¿vale? O sea, para consumo humano. Alimentación destinada para consumo humano que no fue consumida. Tenemos el mismo problema que en Europa. En Chile hay un 33% de comida de consumo humano que se va a la basura. Entonces, si queremos ser eficientes y tenemos un problema en donde vamos a llegar al 2050 con una población mucho mayor y estamos siendo poco eficientes y un tercio se nos va al tacho de la basura, hay que que resolver ese problema de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa con todos estos restaurantes que estaban produciendo comida todos los días de alta calidad nutricional? Se procesa bajo una buena norma de temperatura, humedad, todo controlado, y se hace harina con ahora la temperatura y la humedad precisa, o sea, menor a un 8% y eso. Y eso sí lo pude empezar a hacer perfiles nutricionales más detallados. Y en este momento tenemos pruebas en donde fuimos haciendo inclusiones de 0,5, 1, 3 y hasta 5% de inclusión. Llegamos a un 10% en un momento, pero ahí vimos algunas pruebas de digestibilidad que no fueron muy buenas. Entonces, hasta un 5% funciona perfecto. En palatabilidad, nada que decir. O sea, hice pruebas con la harina como tal y, o sea, las gallinas se la pelean. No hay como un rechazo, todo lo contrario. Solo el tema está que al reunir toda esta comida, porque las larvas comen mucho, comen demasiado, hay un efecto de cómo recolecto todo este alimento. Y ahí es donde diría, para hacer una solución al productor, esta producción de harina o tiene que estar cerca del productor o la fuente de alimentos para la larva tiene que estar cerca de la producción de larva para disminuir los costos de transporte. El año pasado, cuando la harina de soya tuvo unos precios muy altos, llegando casi a $600 la tonelada, estuvo a un precio, no diríamos que competitivo, pero sí un costo de oportunidad para la harina de larva. Estábamos hablando, no sé, de $1, $1.50, sería como el precio de oportunidad para que pueda entrar dentro de las dietas. Pero ahora que ya se reguló el precio de la soya, volvemos al mismo tema. Esta es una solución, pero me sigue costando un esfuerzo adicional dentro de la fórmula, la tengo que forzar para que entre, pero yo creo, y esta es mi opinión, que a futuro, cuando ya se masifique la producción, vamos a tener como una muy buena alternativa para poder, se va a bajar el precio, claro, y va a ser ahí, sí que va a ser eficiente tanto nutritivamente, sustentable y económicamente. Entonces va a ser una muy buena solución.
Así que grandes expectativas tengo. Síganme los buenos y sigan, sigan apostando por la harina de insectos. Gracias, Natalie, por tu Mm, opinión. sí, sí. Ahora voy a seguir presentando al panel. Voy a seguir con Hakim. Hakim Bergug es exalumno del máster. Él es argelino. Fue compañero mío en aquellas épocas que no voy a recordar. Y bueno, él trabajó durante mucho tiempo en una empresa de desarrollo, de investigación y desarrollo de insectos en Francia. Y ahora mismo está trabajando en otra empresa que se llama Animal Innovation Services, que también está localizada en Francia y que no se dedica a los insectos ahora mismo. Espero que no sea. Mm, Y entonces, en ese sentido, bueno, voy a seguir con la pregunta. Es, desde tu punto de vista, que has trabajado en el investigación y desarrollo y que has seguido de cerca la industria europea del insecto, digámoslo así, ¿cuál es la aplicación real de estos insectos? En el sentido de que, bueno, Manolo hablaba, alta proteína, alta grasa, alta lisina, bueno, alta variabilidad. Pero mm. bueno, suena como el alimento ideal. Natalie nos hablaba de que dependiendo de cómo estaba el precio, era competitivo. Ahora, con las tarifas, con los aranceles de nuestro amigo Donald, igual el precio de la soya sube. No sé, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu opinión con respecto a las harinas de insectos o a los insectos actualmente? ¿Cómo está el mercado de los insectos en Europa? ¿Son competitivos, no? Muchas gracias, Andrés, por la invitación y por todo. Desde el punto de vista del mercado, lo que podemos ver hoy es que el mercado de insectos está más avanzado en Europa. Por ejemplo, si vemos a las más grandes empresas hoy en el mercado, tenemos a InnovaFeed, Insect, Agronutris, que están en Francia, iProtex en Holanda, Green en Portugal. Es decir, que las más grandes empresas están basadas en Europa. Y luego, cuando al precio de la harina de insectos, lo que observamos es que es el alto coste de producción. Porque hay, de un lado, es todo el coste de investigación y desarrollo que está dado para esas empresas. No es como en otros sectores, por ejemplo, en el pollo, hay empresas que están especializadas en mejora genética, otras en producción de huevos para reproducción, y luego hay empresas para la cría. En el caso de insectos, solo una empresa hace todo: la mejora genética, la reproducción, la cría y todo. Eso aumenta el coste. Y luego, cuando vamos al mercado, a la aplicación, lo que vemos hoy es que los precios de harina de insectos son más cerca de la harina de pescado que la harina de soja. Es decir, que hoy si queremos utilizar la harina de insectos, vamos a utilizarla en alimentación, en alimentos para animales de alta calidad. Por ejemplo, como en el salmón, en la trucha, en peces carnívoras, donde el precio de la tonelada de piensos es entre 2.000 hasta 3.000 euros la tonelada. Y luego podemos utilizarlo también en la alimentación de gatos y perros. Y ahí los precios son entre 5 y 30 euros el kilo. Hay mucha facilidad para utilizarlo en esas especies que utilizarlo en pollos o en cerdos, donde el precio es más alto comparando al precio de la soja que queremos sustituir. Y luego, cuando vemos al aceite o al aceite de insectos, como lo ha dicho Manolo, tenemos el alto contenido en ácido láurico, que hace que el aceite es sólido a temperatura ambiental. Es cuando la temperatura es debajo de los
30 grados. El aceite de insectos, sobre todo la mosca soldado negro, es sólido. Entonces, en términos en práctica, sobre todo en alimentación de pollos o de cerdos, será un poco difícil. Pero en alimentación de peces y de perros y gatos es muy fácil y también es una ventaja, por ejemplo, no sé cómo se dice en español, pero el coating de cables, la alimentación para perros y gatos, esa característica de ser sólida a temperatura en ambiente es una ventaja para esa alimentación. También la alimentación de peces, cuando hacemos un coating con el aceite de mosca soldado negro, es sólida y protege muy bien los nutrientes cuando distribuimos el alimento en el mar o también en las cajas. Bueno, este es un resumen de lo que pasa hoy en el mercado y luego cuando a los términos de precios, hay diferentes precios, depende en dónde se produce, en Europa o en Asia o en América, pero los precios son entre 1,5 euros hasta 4 o 5 euros la tonelada para para la harina de insectos. Para el aceite estamos a precios entre 1,5 hasta 2,5 euros cada kilogramo de aceite de, de insectos. Muchas gracias, Hakim. ¿Verdad? Y bueno, para terminar de introducir al panel, al último, pero no menos, voy a introducir al segundo académico. Tenemos representantes de la industria, que son Hakim y Natalie, un representante de la academia, que es Manuel, y el segundo representante de la academia es Juan José Pascual, que es académico de la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene una larga data de investigación en cunicultura y en el último tiempo también se está dedicando a la producción de insectos. Y bueno, es el líder del programa de insectos en la UPV. Entiendo que está en un proyecto COST, en una iniciativa COST también en Europa de producción de insectos. Así que bienvenido, Juan José. Bueno, voy a seguir un poco con con la pregunta y espero no pillarte porque no la tenía preparada. Bueno, prueba. Pero bueno, Natalie nos explicaba un poco de la parte casi artesanal de producción de insectos en el inicio. Luego Hakim nos hablaba un poco de la dificultad de la empresa, que bueno, que por una parte una empresa hace de todo un poco. Y por el otro lado, al inicio, Manuel nos hablaba un poco de la alta variabilidad y la poca estandarización de estas fuentes de alimento que por una parte limita también. Entonces mi pregunta para ti es, si es que sabes que no te la tenía preparada, era cuáles son los pasos que se están siguiendo un poco para tratar de estandarizar o industrializar o no sé cómo llamarlo, esta fuente nutricional que parece tan prometedora. Bueno, pues, hombre, sí, me pilla un poquito de sorpresa, pero bueno, no, esto trataré de afrontarla. Nosotros, como bien has explicado, somos un grupo que llevamos ya casi 30 años trabajando en nutrición animal en general y como no es, pues al igual parecido que en Manolo, pues nos dimos cuenta de que, bueno, los insectos son otros animales que pueden ser interesantes para ser producidos y que también, pues eso, pues que hacía falta definir bien su nutrición. Todo nace porque hace aproximadamente unos 7 años empezamos a acercarnos principalmente a dos empresas, ¿no? Una que trabaja en soldado, bueno, en mosca soldado, que es alguien que además hizo la tesis doctoral allí en Zaragoza con vosotros. Y luego con otra empresa que nace de la UPV, que es una especie de startup
que se llevó más el premio Lanzadera a la innovación, que además está creciendo como la espuma, que trabaja con Tenebrio, ¿no? Respecto a lo que tú estás, y centrándome en la pregunta principal, yo lo que estoy viendo en estas empresas es que el principal problema que tenemos es en que para conseguir esa optimización, esto hay muchas cosas que hacer. Es decir, nos pilla en panales. Yo ha sido la primera vez que yo trabajo con algo y he visto que tras hacer una prueba de nutrición algo me aumenta un 25% de rendimiento. Eso no lo he visto yo en pollos, en cerdos o en cualquier otra especie nunca. Pues aquí estamos buscando en cerdos el cuarto aminoácido limitante. Aquí no tenemos aún ni definido las bases casi de la nutrición y por tanto está todo por hacer. Está todo por hacer en nutrición, está todo por hacer en genética, está todo en reproducción, porque uno de los principales problemas que tenemos también es en la supervivencia de las larvas en el proceso larvario, que eso hace que la rentabilidad y que ese índice de conversión nos puede llevar a unos valores que, como bien ha explicado Joaquín, tenemos que, en el caso de la mosca soldado, acercarnos a la de la soja, y en el caso del tenebrio, por ejemplo, tal, pues acercarnos a la harina de pescado, ¿no? Porque serían principalmente los objetivos diana. Uno de los principales problemas también que existe con la variabilidad es la industrialización. Es decir, estas cajas que habéis puesto, pues, y además es donde se encuentra principalmente lo que más están trabajando y el background que protege enormemente cada una de las empresas, es que para pues, conseguir una buena optimización y una buena estandarización de producción necesitan un sistema de industrialización, de manejo de palés que permitan separar el frass del alimento de las larvas y volver a dar de comer y volver a reintroducirlo y que todo esto sea un proceso estándar y constante a lo largo del tiempo. El tema genético también será importante, que habrá que progresar y yo creo que es el principal problema que estamos teniendo con la estandarización, ¿no? Y luego que vivimos en mundos distintos, ¿no? Hablamos de Europa. Europa, el principal problema que yo le noto es que comparado con lo que nos ha explicado Natalie, es que estamos muy limitados a la hora de utilizar materias primas que podrían procesar estos insectos, especialmente la mosca soldado. Y entonces yo creo que deberíamos de trabajar muchísimo para poderlo convertir en una realidad en que en todo lo que sea legislación relacionada con la transformación, pues yo no hablo ya de la yacija del estiércol, sino también pues, de esto de los residuos procedentes de restauración, etcétera, que yo creo pues, bueno, que generamos muchísimos subproductos y que deberíamos dirigirlos hacia allí, ¿no? De hecho, en este momento la mayoría de los proyectos que se están desarrollando con mosca en España que utilizan este tipo de productos, los purines o lo que sea, se tienen que destinar a la producción de aminoácidos para fertilización vegetal. Yo creo que ahí hay un camino enorme que Europa tendrá que hacer para convertirse en eficaz y poder utilizar esta magnífica fuente de proteína. Manolo. Gracias. Para no estar preparado, creo que me la respondiste bien. Manolo, estás en silencio si quieres decir algo. Sí, si me permitís, es simplemente por redondear, por hacer un comentario a las intervenciones, a los comentarios de los tres. Es que estoy totalmente de acuerdo en todas las cosas. Yo creo que hay dos restricciones a la hora de poner esto a punto. Primero, cada especie es diferente y aunque nos centremos aquí en dos especies y probablemente en el sudeste asiático en otras diferentes o en México, Centroamérica en otras especies distintas según condiciones y tradiciones y conocimiento popular, eh, igualmente hay dos problemas básicos que limitan la aplicación. Uno es la legislación, como dice Juanjo, en el momento que Europa se dé cuenta, y también lo ha comentado Natalie, en el momento en que Europa se dé cuenta que a lo mejor es más interesante eliminar residuos de un alto potencial contaminante y es eso más rentable que el andar con muchos controles quizá no tan necesarios o no tan evidentes en términos de control de seguridad alimentaria, pues a lo mejor esto avanza muchísimo. En el momento que se permitan ese tipo de sustratos,
la alimentación de insectos se revolucionará. Pero aparte también hay un problema de dimensionamiento, porque, como decía Hakim, es muy difícil ahora eh, marcarse una inversión de dinero brutal para montar una macroexplotación para producir harina de insectos cuando a lo mejor no tienes mercado o como no tienes control de las condiciones de producción, te puedes arriesgar a que haya una epidemia de algo, una infección de algo y se te mueran todas las larvas. Entonces, realmente hay un problema de dimensionamiento. El producir para aves o para porcino implica garantizarle al comprador un volumen de producto constante a lo largo de todo el año de cantidades importantes. Entonces, eso no tiene lugar con mascotas y no tiene lugar con humana, porque tú vas a mercados mucho más pequeñitos y ahí a lo mejor es más fácil de moverse la industria. En el momento que con estas excusas se desarrolle el sistema productivo y ya puedan hacer frente a otra productividad y en el momento en que la legislación se abra un poco más en este sentido, la situación cambiará completamente desde mi punto de vista. Sí, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que me llama mucha atención, en este momento la mayoría de las empresas lo que están trabajando muchísimo, un mercado súper creciente, que es el mercado que acabas de mencionar tú, que son las mascotas. Es decir, en mascota es un mercado que en Europa se está sobreestimando, como dependemos muchísimo de las capturas, por ejemplo, con harina de pescado, etcétera, pues todo lo que es proteína tipo animal para estos animales, como los perros, como los gatos y demás, ¿no? Y aves, etc., y anfibios y reptiles, etc., pues en estos momentos es un mercado creciente que es el que está principalmente en estos momentos absorbiendo la totalidad de la harina y de los insectos vivos que se están comercializando en Europa. Pero claro, lógicamente ellos son conscientes de que el paso clave será llegar bien a perros y gatos y después saltar de ahí a acuicultura de forma competitiva, posiblemente determinada especie, pues porque hay alguna especie, por los estudios ya nos están diciendo, ¿no? De que los resultados con Hermetia no están funcionando muy bien en pescado, pero que los de tenebrio sí podría ser un digno sustituto y yo creo que llegarán por ahí, pero claro, es caro porque en este momento el tenebrio está, yo creo que el que más barato lo está haciendo es a 4,5 euros el kilo, mientras que en Hermetia, como estamos trabajando con subproductos y con materias primas menos nobles, estamos en los valores que estaba mencionando Joaquín de cerca de los 2 euros, ¿no? el kilo. Pero yo creo que a medida que vayamos optimizando y que vayamos mejorando esa genética, mejorando esa supervivencia. Claro, es que estamos al principio de todo. Yo creo que el insecto es posible que llegue cerca del índice de conversión 1,2, 1,3, probablemente en un futuro. Es decir, y con eso posiblemente lleguemos a que efectivamente, pues como decía Natalie, la harina de insecto en algunos sitios se convierta en alternativa a la soja, en otros a la harina de pescado, y convertirse en una alternativa más a tener en el mercado. Sí, y lo que quería, y ya no doy más la lata, yo tiendo a hablar demasiado, perdón, disculpas a todos, pero es que enlazando con esto, una de las cosas yo creo que las empresas tienen que darse cuenta es que probablemente sea mucho más rentable o lo rentable, y bueno, las empresas y la propia sociedad, que la diversificación es muchísimo más amplia, es decir, en vez de vender un bichito procesado para un objetivo concreto, puede ser mucho más rentable vender la proteína por un lado, la grasa por el otro, la quitina por el otro y el FRAS por el otro. Y de esas maneras probablemente se alcance una globalidad. O sea, unos beneficios que en global te satisfagan y te sean rentables. Y por otra parte, lo que hay que tener en cuenta es que a nivel administrativo, la eliminación de determinados productos contaminantes socialmente puede tener una ventaja y puede abaratar el mantenimiento de otras empresas, con lo cual eso también es una ventaja del sector global a nivel social que no es desdeñable en general. Y quiero añadir una cosa sobre la formulación de alimentos para animales,
Hoy lo que hacemos es solo ver cuáles las necesidades de los animales y cómo vamos a cubrirlas. Pero mañana sí tenemos una otra limitación, que es cuál es la cantidad de carbono que vamos a producir cuando formulamos. Ahí, sí, si hacemos esta limitación, ahí se puede utilizar la harina de insectos, porque en la mayoría de las publicaciones o el trabajo que yo hice en la empresa demuestra que producimos al menos hasta tres veces menos de carbono comparando a la soja. Y si hacemos este límite, ahí se puede utilizar más. Y también sobre la optimización de producción, por ejemplo, hoy veo en el mercado dos mayores corrientes de producción. Por ejemplo, lo de InnovaFeed es instalar al lado de una empresa, gran empresa que trata de el trigo o el maíz, y utilizan los residuos. O también hay otras empresas, por ejemplo, como la de Ontogreen en Portugal, se instalan en zonas industriales donde hay producción de verduras y utilizan diferentes fuentes de residuos, haciendo fórmulas para tener el mismo nivel el equilibrio entre el carbono y el nitrógeno. Eh, Creo que estas son dos formas de producción hay que promoverlas en el futuro para reducir el coste y promover más la utilización de harina de insectos y la leche de insectos. Sí. Sí, completamente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Joaquín en una cosa que, por ejemplo, nosotros, que es en el tema del valor añadido que tiene el utilizar insectos. Es decir, ya no solamente el precio si es competitivo o no, pero esto que acaba de mencionar Hakim es muy importante. Nosotros ahora estamos con un proyecto con una almazara que ellos tienen un problema y es que generan un subproducto y en estos momentos la mayoría de sus clientes le piden esto, un sistema kilómetro cero, con economía circular, y entonces lo que se ocurre es que acaban teniendo un residuo que es el alperujo, que tiene un problema con ellos para poder deshacerse de él, y entonces lo que les interesa es montar un sistema que tengan allí los insectos, que se coman ese perujo, lo transformen en un fras, que luego ese fras lo utilizan para poder volver a abonar a sus olivos y a sus viñedos de la zona, para que cuando sus clientes vengan, no, tenemos una política, a ellos les interesa casi más vender la imagen de que tengo una transformación, luego le dicen, luego hay una empresa que dice, bueno, yo te compraría el insecto a 1 euro el kilo. ¿Vale? A 1.000 euros la tonelada. Dice, bueno, encima genial, pues encima alguien me lo compra, pero mi verdadero interés es en deshacerme del alperujo y tener la etiqueta de kilómetro cero, de tener de economía circular, porque eso me va a permitir vender el aceite a un valor mucho mayor del que podría venderlo, ¿no? Entonces, el Mm. valor añadido que nos pueden dar desde el punto de vista de todas estas políticas de carbono, de descarbonización, kilómetro cero y todo ese tipo de cosas, yo creo que también el insecto juega muy bien un papel interesante. Sí, sí. Natalie, Quería antes comentar, de que sí. digas algo, Ah, para la vale. gente, si tienen preguntas, por favor escríbanla en la sección preguntas y respuestas, que bueno, todavía no hay ninguna pregunta del público. Bajen con el mouse abajo a la barra de herramientas y escriban si tienen alguna pregunta ahí. Natalie, perdona. Comentar solamente muy breve, que este tema para mí de verdad que es súper importante, el tema de la alimentación a nivel mundial, de cómo vamos a resolver el problema de que somos más y tenemos que producir más alimentos. El tema de desmarcarse de la proteína por competencia. Si queremos engordar un cerdo, el humano y el cerdo compite por la soya, porque ambos van a comer soya. En cambio, el insecto puede ser capaz de transformar este subproducto que no va a ser ocupado por el humano para hacer una proteína que vuelva al círculo. Entonces, ya era algo que estaba fuera y lo estamos regresando para hacer una proteína de alta calidad. Entonces, ese yo creo que es como el valor agregado que tiene el insecto. Porque claro, sí, ¿qué nos serviría el insecto si lo vamos a alimentar con soya, por ejemplo? Al final es proteína por proteína y nos vamos dando vueltas en lo mismo. Es como esta capacidad que tienen los insectos de transformar este subproducto que ya no tenía valor y estaba haciendo un problema, que ya era hacer más residuos, atraer estos residuos, transformarlos, hacer que sean estos bioreactores, de hacer que lo que no sirva, sirva.
y resolver este problema gigante que tenemos. A mí me parece muy, muy interesante el potencial que tiene. Bueno, y para terminar, bueno, bueno, un poco de que, bueno, todo está, bueno, Natalie decía que en Chile la soja, perdón, era muy cara. Luego, en España, en Europa también, la situación actual no invita a pensar que va a bajar de precio. Y eso se suma además de que Europa es un continente que tiene déficit proteico y muchos de los fondos europeos ahora que están, bueno, para la investigación, están enfocados en buscar nuevas fuentes de proteína que reemplacen a la soja. Bueno, hemos visto los insectos, hemos discutido un poco de que los insectos tienen un potencial importante, pero aún está un poco verde. Falta mucha más investigación en ese sentido. Y mi pregunta va, bueno, para, bueno, Pascual, Juan José, perdón, que empecé por ti al último. ¿Cuáles otras fuentes de proteínas se están investigando y cuáles crees tú que son prometedoras, además de los insectos? Bueno, pues me encanta justamente que me hagas esta pregunta porque justamente este mes pasado de marzo empezamos un proyecto europeo que coordinamos desde la UPV, que si queréis seguirlo por LinkedIn se llama SynFeed, Synfeed, Lo puedes escribir en el chat si quieres para que lo vean. Vale, Si pues tienes ahora una lo página web. escribo si queréis para que lo podáis seguir. Yo creo que uno de los principales objetivos es, como tú bien dices, en estos momentos dependemos mucho de la soja, que un 97% de la soja la tenemos de fuera. De hecho, Europa tiene un proyecto, un plan estratégico al respecto y los insectos entran dentro de ese plan estratégico, lógicamente. Luego la harina de pescado depende de capturas y cada día tenemos menos. Es decir, y tenemos muchos residuos. Entonces, en estos momentos, todo lo que es biofermentación en estos momentos está creciendo muchísimo. Los niveles de rendimiento y las capacidades de producción, ¿vale? Pues están creciendo. Y, por ejemplo, pues yo creo que eso va a haber mucho, ¿no? La proteína sintética. Nosotros en estos momentos tenemos un proyecto Pathfinder, que los Pathfinders son High Risk, High Gain, estos proyectos que te dicen, te dan dinero para hacer una prueba de concepto y el objetivo nuestro es tratar de desarrollar una proteína que cubra al 100% las necesidades por ejemplo, hemos empezado como modelo los pollos y que sea 100% digestible y que no haya residuo y que se produzca por biosíntesis, ¿no? Entonces, encima ahora existen unas nuevas bacterias que descubrieron recientemente, bueno, recientemente, en los últimos 20 años, que eso es recientemente para la ciencia, y que se han optimizado últimamente pues, porque trabajan con hidrógeno y oxígeno. Eso es muy bueno porque son súper sostenibles, porque ¿no? Con un aerogenerador y con fuentes de nitrógeno inorgánico puedes generar crecimiento bacteriano, que son las hydrogenized oxidized bacterias, y ahora pues uno de los grupos de mi consorcio pues es capaz de evitar las atmósferas explosivas que se generaban habitualmente cuando, claro, mezclar oxígeno y hidrógeno, eso es un poco peligroso, ¿no? Vamos, tenemos la idea de que probablemente ellos han conseguido producir proteína y lo que vamos a tratar es pues utilizando inteligencia artificial, etc., pues tratar de conseguir producir una proteína que vaya dirigida a pollos y que posiblemente con la tercera parte de la cantidad que le estamos dando, porque aproximadamente tan solo retenemos un 27 proteína de lo que les damos a los pollos, es decir, primero hay un 60% que se va a, a- a la basura y luego retenerse se acaba reteniendo en torno a un 27%. Entonces, hay que mejorar esa rentabilidad y yo creo que la biofermentación a partir de productos que tenemos disponibles en Europa nos permitiría generar esa independencia y entra en una de las, en mi opinión, por el crecimiento que está teniendo los sistemas de biofermentación, uno de los objetivos que vamos a tener junto con las insectos, algas, etc. ¿Vale? No se te oye. No se te oye. Ahora, Hakim, ¿quieres decir algo? Sí, he visto una pregunta en la sección. ¿Se Oh, aplica la proteína de insectos en la producción de salmónidos hoy en día o están en etapas de investigación? Hay mucha investigación sobre la alimentación de salmónidos, el salmón y la trucha en harina de insectos. Y aquí en Francia, hace 3 años o 4 años, hicimos una cooperación con la cadena de supermercados Auchan, en la que hemos desarrollado una línea de producción de trucha
y estaba etiquetada con trucha alimentada con insectos. Esto ya tiene un éxito en el mercado. Luego, fuera de Europa no había otras, bueno, no sé, experiencias como esta. Pero bueno, sí que existe en el mercado salmones alimentados con insectos. Gracias, Joaquín, por responder la pregunta. ¿Alguien más con respecto a las, bueno, ya un poco descontrolado? ¿Qué quieras responder tú, Manolo? ¿Lo de las fuentes proteínas extras o A proteínas ver, había dos preguntas que he visto, una de ellas Ah, vale. de Destines, que aprovecho para saludarle y mandarle un abrazo, que hablaba y que me permite dar un poco de rejuego. Preguntaba cuál sería la alimentación real para los insectos en industrialización. Yo lo que creo que una de las cosas que ahora se está haciendo es que, primero por desconocimiento y segundo por obsesión para abaratamiento de costes, se habla de utilizar un ingrediente u otro casi como alimento único, con planteamientos de alimentaciones eh, con muy pocos ingredientes. Entonces yo creo que eso es un error porque si lo que queremos es una producción rentable, intensiva y que garantice una calidad de producto, lo que hay que hacer es plantearlo como si fuera un animal de producción exactamente igual que cualquier otro. Es decir, hacer fórmulas mixtas fijando un contenido aminoacídico, un contenido en energía, un contenido en vitaminas y minerales y jugar a eso. Y eso son mezclas de ingredientes. Otra cosa es intentar buscar ingredientes baratos que te garanticen eso y que además tengas disponibilidad a lo largo de buena parte del año. Pero hay muchas empresas que están diciendo, no, yo uso, como decía Juanjo, alperujo, que me parece estupendo, pero tú no puedes basar toda la producción en base exclusivamente al alperujo. Puedes incluir alperujo en la producción del insecto, pero no basarlo como tal en un solo ingrediente. Y eso es un poco una tendencia, probablemente por desconocimiento, que es muy habitual. Hay que avanzar en la formulación de dietas y en el establecimiento de necesidades específicas para los insectos. Y otra de las cosas que preguntaba y he visto que preguntaba Guillermo Talegón, y saludos también a Guillermo, es en relación a posibilidades de transmitir priones. Lo que se ha demostrado, lo que se ha visto es que no existe ninguna evidencia de posibilidad de transmisión de enfermedades priónicas mediante el uso de productos de insectos. Es decir, los insectos no los potencian, no los activan, no lo transmiten, al menos a priori. Otra cosa es que, como son estudios que son muy complejos y que requieren mucha información para poder establecer una conclusión fija, dentro de X se diga que pueda haber posibles. Pero por el momento se considera que los insectos no transmiten enfermedades periódicas. Y bueno, ya que estamos con el chat, no sé si alguien se anima con la pregunta de Ana Cabañas, si han considerado la harina de lombriz californiana, ya que además de la harina se puede obtener abono. ¿Alguien tiene experiencia con la lombriz californiana? Que pueda... No, parece que Ana no hay experiencia con Bueno, la... yo no tengo experiencia, pero hay muchísimas especies de insectos y muchísimas posibilidades. Es cuestión de ver si la cría puede ser rentable en términos cuantitativos y si la calidad del producto es interesante en términos nutritivos. A partir de ahí, si ambas cosas son así, pues estupendo. Lo que pasa es que yo no tengo referencias respecto a la lombriz. Y yo tampoco, pero solo quiero añadir una cosa, es que hay que tener en cuenta la automatización de la producción luego. Si no es posible, si se puede solo producir de forma artesanal, no se puede industrializar y será más difícil producirlo en el futuro.
Pues bueno, yo creo que ya hemos cumplido un poco el tiempo, no quiero abusar más de los ponentes. ¿Alguien quiere hacer un comentario final de que algo que creen que es importante y que no se ha tocado? ¿O no? Sí, creo que ha estado bastante interesante en general. Podemos luego programar alguna segunda parte. Excepción. Claro, sí, no, no, como digo, no quiero abusar del tiempo, igual hacemos una segunda parte de Chapulín Colorado 2 o algo por el estilo. Pero entonces que hable otro. Yo me dedico a preguntar nada más. Bueno, Juan José, con este proyecto que tiene, estoy viendo la página web, se ve bastante interesante. Y estoy Pues trabajando otro en día otro, sí, hablamos sí, de eso, de proteínas sintéticas. sí, sí. Tiene un Está, poquito de tiempo, ¿eh? Pues porque vamos, estoy pesando pollos en esto. pues gracias por hacerte un tiempo entre tus pollos Hombre, un placer. para darlos a nosotros. Bueno, si no hay más preguntas, solo quiero agradecer a los ponentes, a Manolo, a Jaquim, a Natalie y a Juan José. Muchas gracias por todo, creo que ha estado bastante interesante. Y bueno, mucha gente me ha preguntado, ¿va a estar esto disponible? Sí, la grabación va a estar disponible para todos, se va a enviar por email. Y sigan al CIAM Zaragoza en redes sociales para ver, bueno, para saber cuándo va a estar disponible y para ver cuándo hacemos el webinar con Juan José, que se ve bastante interesante. Así Muy bien. que eso. Muchas gracias a todos. Hasta la Eh, próxima. Adiós, Pilar. Que te vaya bien, Ana. A todos que les vaya muy bien. Gracias por venir y nos vemos. Adiós. Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias, Manolo. Ha estado muy chula. Hasta Adiós. luego a todos. Adiós. Chao, chao, un placer.